Hey, muy buena familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo en mi canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo vamos a hablar un poco de Search Console, que es la herramienta de Google que nos permite monitorizar nuestro sitio web a nivel de clics, impresiones, etcétera, CTR, posición media. Y bueno, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a subir. A modo de curso viendo todos los módulos del Ser Console, ¿de acuerdo? Así que voy a ponerme en pequeñito. Y bueno, el Ser Console pues tiene diferentes apartados. Tiene este primero que tenemos tres opciones, que tenemos descripción general, rendimiento, inspección de URL. Luego tenemos el módulo, digamos, de indexación, de experiencia, de mejoras, seguridad y acciones manuales. Y luego tenemos herramientas, informes antiguos, pero bueno, nosotros vamos a entrar aquí a enlaces, ajustes, para ver diferentes cosas como por ejemplo el rastreo y todo eso, los enlaces. Así es que, bueno, vamos con el primer panel, o sea, estos tres módulos de aquí. Y bueno, aquí en el primer módulo, digamos, la primera opción, descripción general, pues tenemos una vista rápida del rendimiento a nivel de clics de nuestro sitio web en los últimos 3 meses. Si queremos ya ver más datos, pues tendríamos que irnos a rendimiento, darle aquí informe completo. También tenemos lo del Ser Console Insight, pero eso haré un vídeo aparte de esta serie de vídeos del curso de Ser Console. Bueno, lo dicho, los últimos 3 meses a nivel de clics en nuestro sitio web. Tenemos también otra pista rápida de la indexación de el estado de indexación de nuestro sitio web a nivel de URLs indexadas y no indexadas, y también en aquellas URLs que metamos vídeos, pues también nos aparecerá si esos vídeos se han indexado o si no. Ya veremos esto en más detalle cuando tratemos el módulo de indexación. Tenemos también la vista rápida de experiencia, que esto viene a hacer referencia a las Core Web Vitals, de las que hablaremos también en otro vídeo más extensamente. Porque aquí lo que a tratar es la experiencia tanto en móvil como en ordenador. Las URL están demasiado cargadas, cargan muy lento, o sea, va un poco de eso, de la velocidad de la página, para que empecemos ya a asimilar conceptos, ¿vale? La experiencia en la página, que no haya errores dentro de la página y todo eso. Luego, mejoras. Tenemos otra vista rápida que aquí, bueno, pues se vienen a mostrar aquí los esquemas que vamos implementando en las diferentes URLs de nuestro sitio. Se registran como válidas, no válidas y bueno, la tendencia es entre las válidas y las no válidas. También estarían, que ya no aparecen aquí, válidas pero con advertencias. Eso también lo veremos en su momento cuando estemos viendo esto más en detalle. ¿De acuerdo? Entonces, visto esta primera sección del Ser Console, nos vamos a ir a rendimiento, donde aquí pues hay más migas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos diferentes filtros ya de entrada. Tenemos el tipo de búsqueda web, que no es lo mismo que si yo le doy imagen, por ejemplo, pues tenemos otras métricas diferentes. Pues esto ya es de las SERPs de imágenes. Con los vídeos, pues más de lo mismo. 69 impresiones, posición media, eh, pero de las SERPs de vídeo. Luego ya, si tuviéramos noticias, pues tendríamos también datos de noticias. De hecho, se nos desplegaría aquí, aparecería nuevo aquí, ¿vale? Ya haré también un vídeo de cómo entrar a Google News. Por eso, si no te has suscrito al canal todavía, te recomiendo que te suscribas, le des un buen like y, y también te recomiendo que me sigas en Twitter, porque ahí también voy informando de los nuevos vídeos y todo eso. Así que bueno, dicho lo cual, ya hemos visto este primer filtro. También podemos filtrar por fecha. Podemos filtrar por los últimos 7 días, 28 días, 3 meses, hasta 16 meses. Incluso también podemos personalizarlo, ¿vale? Estableciendo un rango de fecha. Y de hecho, también algo bueno que se implementó ya hace tiempo es que tú puedas comparar,
por ejemplo, aquí estamos comparando los últimos 3 meses, pues vamos a compararlo con los 3 meses anteriores. Si estamos viendo los datos de 6 meses, de estos 3 últimos y de los anteriores. Entonces, como veis, pues fijaros que aquí parece que hay una mejoría de la posición media. También hay bastante más impresiones, casi el doble. Y más clics, ¿vale? 142 clics. Y un CTR del 0,5. Eso ha bajado. Pero bueno. Pues esto sería otro filtro, ¿vale? Por fecha. Luego, también, aparte de estos dos filtros, pues nosotros podemos filtrar por consulta, por palabra clave, por página, la URL que sea, y por país, por dispositivo, por mobile, ordenador, tablets, ¿vale? Y luego tenemos también aparición en búsquedas que, pues bueno, podemos aparecer en preguntas frecuentes y, bueno, si trabajamos, por ejemplo, esquemas de how to y cosas así, pues tendríamos aquí más opciones. Tendríamos vídeos también. Y es lo mismo que hemos hecho aquí antes, ¿vale? Estos son los 3 primeros filtros que tenemos. Luego, aquí en la gráfica, que es donde está lo potente, tenemos clics totales, que es el número de clics que recibe nuestro sitio, las impresiones, que esto recomiendo, y no lo digo yo, lo dice la mayoría de SEOs que tienen bastante experiencia, que esto siempre tiene que ir para arriba. Lo interesante es que esta línea morada siempre vaya en creciendo, ¿vale? Y luego, porque luego después vienen los clics, ¿vale? O sea, bueno, pues teniendo eso en cuenta, luego tenemos el CTR o Click Through Rate, que viene a ser el número de, o sea, es un porcentaje que viene a decirte el porcentaje de clics sobre las impresiones que tienes. Si tú, por ejemplo, de 1000 tienes 100 impresiones, 100, o sea, de 1000 impresiones tienes 100 clics, pues tendrás un 10% de CTR. ¿De acuerdo? Aunque aquí, bueno, esto es a nivel, estas métricas ahora mismo, como las estamos viendo, son globales de todo el sitio. Es decir, tenemos nuestro sitio tiene estas métricas a nivel general. Y luego tenemos por último la posición media, que con todas las palabras clave, con todas las URLs directamente, con la posición que tenemos de todas, pues se hace un cálculo, una media de la posición en la que nos encontramos, que en nuestro caso, en mi web personal, pues la 31 de momento, que todavía le falta trabajo, le falta mucho contenido también a la web. Bueno, si os fijáis, si habéis fijado, aunque a lo mejor con mi camarita no se ve, pues al marcar todas estas opciones, pues nos aparecen aquí, ¿de acuerdo? Aquí nos aparecen los clics, las impresiones, CTR, posición. Si yo desmarco, por ejemplo, posición, desaparece de ahí, como podéis ver. Entonces, teniendo esto, nosotros ahora podemos filtrar bastante más por consulta, por páginas, por países, como veíamos antes. Pero fijaros que aquí tenemos muchísimos datos y podemos filtrar por impresiones de manera descendente, por ejemplo. Y fijaros que la palabra clave, en este caso, que tiene más impresiones del sitio, es imagotipo. Yo tengo un artículo que habla de los imagotipos, isotipos, etcétera. Por clics, bueno, pues la gente busca mi nombre, Jorge Hudson, y tiene un CTR del 19,6, tiene 56 impresiones en los últimos 3 meses y una posición de 3,2. Si toca Jorge Hudson aquí, pues puedes entrar en jorgehudson.com y también, bueno, pues aquí esta es mi web, ¿no? Aprovecho ya también para decir que si, por ejemplo, queréis reservar una mentoría conmigo, por ejemplo, podéis veniros o a la landing de mentoría, o podéis aquí indicar vuestros datos, elegir mentoría, coger o sea, sería interesante que me dijeseis el sitio web para prepararme, si es que lo tenéis, si tenéis un sitio web,
y hacemos una mentoría. Pero bueno, eso es off topic, ¿vale? Os lo comento, pero para que lo sepáis. Bueno, en base a lo que estábamos hablando, volviendo, estas son las palabras clave con sus métricas y aquí tenemos también las URLs con sus métricas también. Fijaros que aquí tenemos muchísima información para luego nosotros, pues en base a esto, decidir qué optimizar y qué no. Por ejemplo, aquí tengo estas URL que, por ejemplo, esta dice que está en la posición 7,4, pero tiene 10.578 impresiones, o sea que este sería una buena opción a trabajar, ¿vale? Luego, este también tiene muchas impresiones, también tiene 15 clics, tiene más clics de hecho que esta, pero estamos en posición 47. Entonces habría que ver qué palabras clave, que si le damos clic, podemos ver qué palabras clave están posicionando ahí y son estas de aquí. Tenemos 418 palabras clave que podemos trabajar en este artículo. ¿De acuerdo? O sea, fijaros la potencia que esto tiene. De hecho, estando aquí, nosotros podemos abrir este filtro de aquí, este pequeño filtro, y decir que aquellas que tengan una posición media menor a 20, por ejemplo, las que estén en una posición por debajo de la 20, pues son las que vamos a trabajar. Ya no son 418, sino son 66 keywords. Que si las trabajamos, pues obviamente pues tendrá que aparecer por nuevas keywords y atraerán más tráfico, por tanto mejoraremos el posicionamiento del resto. ¿De acuerdo? Pues fijaros lo que hemos hecho aquí. Hemos cogido una URL, ya hemos mirado aquí las palabras clave que tenemos por esa URL y hemos filtrado para que sean las que se muestren, sean las que están ahí entre el top 20, ¿vale? Entre los 20 primeros. Entonces yo esto ya lo quito de aquí y tenemos también por país, pues vemos también aquí, pues España, Colombia, Argentina, México, con sus impresiones, vemos dónde tenemos más impacto, dónde aparecemos más, mejor dicho, ¿vale? Fijaros que estamos apareciendo más, un poco más en Estados Unidos, España y México, ¿vale? Estas son, digamos, las más así potentes a nivel de impresiones. Entonces, pues aquí, pues podríamos ver también, por ejemplo, si filtramos, pues qué palabras clave estamos compitiendo en Estados Unidos. Pues bueno, conjunta, transcribir audio a texto online. ¿Veis? Un montón de palabras clave. Tenemos 394. Python para SEO, Kerlin Baiting, muchas palabras clave que podemos trabajar. Bueno, pero en este caso yo no trabajo, no quiero orientarme a Estados Unidos, sino a España, mejorar el posicionamiento en España. Entonces, luego tenemos dispositivos, que como veis, pues tenemos también sus métricas. No me deja bajar más, me voy a poner aquí en pequeño. Tenemos, pues bueno, 98 clics en ordenador, 21.000 impresiones, o sea, aparecemos mejor o sea, aparecemos muchísimo más en ordenador que en mobile. Así que eso también se puede trabajar. Luego, aparición en búsqueda, por lo mismo, tenemos aquí los datos. Tenemos estos datos aquí de que si en las preguntas frecuentes y en los vídeos donde aparecemos y con sus métricas, posición media, CTR, impresiones. Y luego, por último, tenemos la parte de fechas, ¿vale? Tenemos la parte de fechas. Y aquí pues podemos elegir, que podemos mirar, a ver, que por ejemplo,
¿Cuál fue el día que tuvimos más impresiones? Pues el día 27 de marzo de 2023. Teníamos una posición de 21,4. Entonces yo le doy aquí y veo a ver qué palabras clave son las que entonces estaban rankeando ahí, en esa temporalidad. 130 palabras clave tenemos datos de esa fecha. ¿Vale? Y tenemos aquí datos. Esto ya, pues, habría que... Podríamos mirar qué palabras clave, por ejemplo, van cayendo, van mejorando con respecto a una fecha y otra. En verdad yo este no lo utilizo. Yo me muevo con los filtros, los otros filtros, ¿de acuerdo? De fecha. Pongo rangos de fecha, comparo y todo eso. O sea, porque fijaros, otra cosa que os voy a enseñar sería que comparando, es decir, fijaros la potencia que tiene esto. Páginas, ¿no? Y yo ahora esto pues le digo, muéstrame todas las páginas. Y sobre todo también una cosa, porque si utilizáis, por ejemplo, tablas de contenido, tendríais que poner aquí que no contiene almohadilla la URL. ¿Por qué? Porque si no aparecerán aquí también. Fijaros que antes teníamos 41 y al filtrar por ahí nos hemos quedado con 30, que creo que esas son las que tenemos en la web. 30 URLs. Entonces, con esas 30 URLs, ahora nosotros que hemos filtrado por ahí, nosotros lo que podemos hacer aquí es comparar esto, por ejemplo, vamos a comparar los últimos 7 días con los 7 días anteriores. Y aquí, fijaros que podemos ver, fijaros aquí, que aquí podemos ver qué URLs han caído y cuáles han mejorado su posición. Por ejemplo, la mejor conjunta SEO. Pues en este caso estaba en esta última semana está en la posición 20,8. Anteriormente estaba en la 22. La semana anterior estaba en la 22,3. Es decir, ha mejorado una posición, un 1,4. Luego aquí, bueno, pues como vemos, ahora esta del diccionario, que es el clickbait, pues este post ha empeorado, ha bajado 19 posiciones. ¿Vale? Estaba antes en la 38,6 y ahora está en la 58,2. Pues fijaros aquí que podéis ver de un vistazo qué URLs han caído y cuáles han mejorado. Pues hasta aquí es lo que podéis hacer con el Search Console, la gráfica de rendimiento. Luego, aquí tenemos, para ver en lo último, tenemos la inspección de URLs, que si yo cojo aquí y le pongo la home, por ejemplo, pues tengo una serie de datos, una serie de opciones y datos. Si aquí yo puedo darle aquí a ver página rastreada, pues se me abre aquí el HTML de la página rastreada, una captura de pantalla, que si damos a probar la URL publicada, pues te saldrá código respuesta, el tipo de contenido, recursos de la página ahora mismo no coge ninguno, mensaje de consola JavaScript, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? El código respuesta que te da, ¿no? Y que si es todo correcto será el código 200. Ya veremos lo de los códigos respuesta en otro vídeo que también os lo pondré por aquí. Así que eso sería una parte de lo que te enseña. Aquí podemos solicitar manualmente la indexación, mandarla a indexar. Aunque ya tengo otro vídeo donde os enseño a indexar muchísimo más rápido que de esta forma manual. Y para ver los siguientes datos, pues le damos aquí indexación de página y dice que esta URL la coge del sitemap index /xml, página de referencia no se ha detectado ninguna. El rastreo, la última vez que Google rastreó esta URL fue el 5 de junio de este año, o sea, ayer a las 7 menos 5 de la mañana. Luego, el que rastreó fue el robot de Google Mobile, ¿vale? El Mobile Bot. ¿Se permite el rastreo? Sí, porque si estuviera no index, en la URL la tuvieseis como no index, pues pondría que, o sea,
se podría rastrear, pero pone que no se indexa, ¿vale? Aquí pondría que no se puede indexar. Aquí, indexación declarada por el usuario como canónica. Si tuvieseis una URL que al final Google establece la canónica, que viene a ser una URL que, para que nos entendamos, una URL canónica es como una extensión de otra, ¿vale? Entonces, si aquí hubiera una URL de la que esta podría ser la canónica, tuviéramos, por ejemplo, otra versión de la home, por ejemplo, y a lo mejor estamos copiando el contenido o lo que sea y no lo hemos hecho bien, pues nos daría como canónica esa URL según otra versión de la home. Entonces, eso. Luego, usabilidad móvil, pues por lo visto todo bien, ¿vale? No, tiene buena usabilidad para móviles. Como veis aquí, otra vez nos rastrea el Google Mobile, se permite rastreo, se permite indexación, ver páginas rastreadas. Y luego tenemos aquí cuadro de búsqueda de enlaces de sitio. Que bueno, esto es un esquema que ya WordPress con los plugins de Rank Math o Yoast, normalmente ya te ponen este esquema, las rutas de exploración. Los breadcrumbs, para que nos entendamos, las migas de pan te lo van haciendo ellos con los esquemas, ¿de acuerdo? Para que decirle a Google cómo va un poco el sitio estructurado. Y podemos parar habiendo visto todas estas tres opciones, estos tres paneles. Y como decía antes, si no estás suscrito al canal y te parecen interesantes estos vídeos, te puedes suscribir al canal, darle un buen like y nos vemos en la próxima.